Buenos días, queridas alumnas y alumnos de la asignatura del historiador y las fuentes escritas en el mundo clásico, que ofrecemos aquí en la asignatura del máster del Mediterráneo Antiguo, consorciado con la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, la Universidad también Autónoma de Barcelona y, como no puede ser, pues la Universidad de Alcalá. Hoy nos acompaña el profesor Pablo Zcariz Gil, ¿no? Catedrático de Historia Antigua de la Universidad Rey Juan Carlos, extendernos en lo que viene a ser comentar su cursus honorum. Ya nos llevaría toda la sesión. Estoy muy contento de que nos acompañes y estas sesiones que he iniciado durante este curso tienen que ver con aquellos textos, ¿no? Que son más singulares, ¿no? Y tú tienes uno es codicioso y me parece muy apetecible para los que nos puedan ver en la sesión de hoy. Lo primero, antes de todo, que te quería preguntar, no es, habiendo tantos textos epigráficos, ¿por qué los grafitos, Pablo? Pues mi recorrido de llegada hasta los grafitos es muy curioso. Es como si los grafitos hubiesen llegado a mí más que yo ir a ellos. Yo durante la carrera solía ir a estudiar al Monasterio de la Oliva, donde ahí tenían una hospedería que era bueno, era muy cómodo para ir en Semana Santa o fines de semana. Ya cuando estaban los exámenes cerca, pues se podía ir allí a estudiar tranquilamente. Y una noche, paseando por la iglesia por la noche, me acordé que la profesora de Historia del Arte nos había comentado que ese lugar había sido ocupado por las tropas francesas en la Guerra de la Independencia y que en algunos lugares había inscripciones que habían dejado esas tropas, ¿no? de invasión, ¿no? francesas. Y dije, ¿y por qué no va a haber aquí? Así que con una linterna, que la que yo estaba, porque era totalmente de noche y al salir de la iglesia que necesitabas para llegar a las habitaciones la linterna, pues me fui por las paredes, empecé a mirar y es que fui a dar, fue una cosa loca. Fui a dar con un panel de lo que luego hemos sabido que es el único enlucido que quedaba en toda la iglesia, que es una iglesia grandísima, pues el único panel original con el lucido medieval que quedaba era ese, porque esa zona había estado cerrada, y me encontré pues un conjunto de lo que luego ha resultado pues unos 150 grafitos medievales, no franceses, sino medievales, que yo aquello cuando lo vi me dije, bueno, esto lo puede haber escrito cualquiera, niños probablemente, porque algunos eran como muy infantiles. Claro, luego ya, cuando más adelante cogí esas imágenes y las llevé a un catedrático de medieval para decirles, oye, ¿esto qué es? Y me dijo, estos son dibujos medievales. Y, y la siguiente casualidad fue que yo les dije, oye, pues están estos ahí, estudiadlos. Y la respuesta fue, ¿estudiarlos? Tenemos suficientes textos en documentos como para ponernos a estudiar esto. Esto no lo quiere estudiar nadie, vamos. Oye, si quieres estudiarlo tú, y para ese momento que yo ya estaba en el CIPAC de Barcelona, ya conocía los grafitos en ánforas del el 20 y yo decía esto, y con ese afán que tenemos los que nos dedicamos al mundo antiguo, de que cualquier pequeño texto voluntario, esto es interesante, pues me lancé a estudiarlos. Así que al final, yo, a pesar de que iba hacia lo antiguo, fue por lo medieval lo que me llevó a esto. Después, a partir de ahí, pues encontré también muchísimos en la Catedral de Pamplona, en otros lugares, y fue después de todo esto y de trabajar también con los grafitos en las Dresel 20 cuando me ofrecieron un conjunto de cerámica sigilata con grafitos para que lo estudiase. Y a partir de ahí han sido mi pasión. Pero una pasión que no se limita al mundo antiguo, sino que lo bonito es ver la trayectoria de cómo ese ansia por escribir en superficies que no son las adecuadas para ello,
es un fenómeno universal en el tiempo y en el espacio, hasta Pues la mira, actualidad. en Sí, realidad tenía preparada una pregunta, ¿no? En relación a esa, ¿no? Porque yo sé de tu carácter de movilidad académica en busca de esos grafitos. Has trabajado en Israel, has trabajado en Italia, tanto en Pompeya como en Roma, Navarra, te la conoces al dedillo. Y tenía una pregunta en relación a qué similitud has encontrado tú en los textos, ¿no? ¿Qué patrón has encontrado en la producción de esos textos epigráficos? No sé si tiene que ver con con el soporte, con el significado del texto, con las personas que realizan esos textos, no lo sé. sí. Si entrásemos, por ejemplo, en los temas, ¿no? Pues sí que hay temas que se repiten mucho, sobre todo en la iconografía, pues los animales. Los animales son algo que en época romana y en los grafitos que son de la primera mitad del siglo XX o incluso, bueno, de cualquier época siempre están ahí. Pero eso es un tópico. Luego, por ejemplo, el barco ha sido también hasta el siglo XIX un elemento que se repite muchísimo y no solamente en zonas de costa, sino en zonas muy, muy del interior. Bueno, es algo que al ser humano le llama. Pero yo creo que si tenemos que buscar algo global, ¿no? En cuanto al ser humano, de por qué este fenómeno, yo creo que es la voluntad de, de permanencia, ¿m? Que tiene el ser humano. Esa necesidad de dejar su huella, a veces incluso literal, con huellas de zapatos, esa voluntad de permanencia que tiene, de dejar su nombre, de decir yo estuve aquí. Eh, de forma literal, un poquito, bueno, pues sí, y escribiendo su nombre y una fecha, por ejemplo, o de forma general, como diciendo, no, yo es que tengo esta necesidad de dejar la huella de mi presencia por este mundo. Y porque el ser humano es consciente de que solamente aquello que queda plasmado, que se escribe, permanece. Luego, claro, la mayor parte de las clases más, diríamos, las clases altas, las clases más elevadas, tienen acceso a poder, a la escritura y a poder escribir y a poder tener un canal más amplio para llegar para conseguir ese fin. Pero el resto de la sociedad en realidad toda la sociedad a lo que debe acceder es a apropiarse de un espacio. Para ello tiene que apropiarse de un espacio que en principio no le pertenece, o bien literalmente, ¿no? Una pared que no me pertenece, pues bueno, me apropio de ella Sí, para sí, dejar ese sí. mensaje, o bien si esa pared me pertenece, para hacer un uso que en principio no está pensado para ese soporte. ¿Mm? Y siempre me nace el doble pensamiento de si esos textos se diseñan o se piensan mucho o nacen como una erupción desde las propias entrañas de las personas y los realizan sin pensar más, ¿no? No sé qué piensas tú que has visto cientos de Sí. ellos. Ahí entramos el gran problema que tiene esta disciplina, que es una disciplina que es emergente. Hay alguno que le ha querido llamar ciencia. A mí me parece que es un poco pretencioso porque esto es un fenómeno que bebe de un montón de ciencias como para crear una propia. No, yo creo que no sé, es algo diferente. Sí que es una disciplina porque tiene unas características comunes, pero si por algo se define esta disciplina es por la imposibilidad de encontrar una definición para ella. Todos aquellos que han intentado definir qué es un grafito se han quedado muy contentos, yo el primero con mi propia definición, pero no hay un consenso. Pues todo el mundo le va a buscar una, algo que no le cuadra, no, pues esto no me parece bien. Y en relación con lo que tú comentas de si ese es algo espontáneo o es algo pensado, es que hay de todo, de todo. Hay grafitos que están muy, muy pensados. Es decir, que pues si alguien va a hacer un grafito, por ejemplo, como cuentan las fuentes en Roma por las noches,
había una actividad que el Estado no podía controlar. Y seguramente habría reuniones de gente para decidir que ese día iban a hacer una pintada, un grafito, en una pared en concreto con un mensaje dirigido a una persona muy concreta para que por la mañana ese grafito tuviese su impacto, como dicen las fuentes que tenía, ¿no? El día tal apareció una pintada que decía. Entonces, para eso puede haber habido incluso reuniones previas, organizaciones, y uno puede hacerlo lo más arreglado posible, ¿no? Lo más formal, lo más consciente posible. Y luego hay cosas que son totalmente espontáneas. De manera que el definir el grafito como un algo espontáneo, pues no se adecua del todo. En gran parte sí, pero en gran parte no. Es que es extraño, ¿no? Porque es un mensaje público, pero a la vez a lo mejor en su creación es clandestino, ¿no? Es un texto Sí, bonito, es un texto sí, bonito. puede ser un Y texto dirigido a sí mismo, solamente para claro, mí. claro. Puede ser un texto dirigido para una persona en concreto, para todo el que pase. La casuística En es este infinita. sentido, ¿cuál es la categorización de estos grafitos que más se acepta? ¿Se suele categorizar el grafito por el soporte, por el mensaje, por la persona que creemos que realizó el texto? Solo por poner en situación Sí, a los pues visualizadores. sí, por lo general suelen ser, o sea, yo creo que hoy en día pues el intento de definición que más consenso tiene es eso, el de realizar inscripciones en soportes que no son los adecuados para ello. Más o menos. Yo, y esto ya es un tema más personal, para mí el grafito es aquella inscripción, dibujo o incluso trazo que parasita un soporte. O sea, al final es lo mismo, ¿no? Pero se aprovecha de un espacio que no está pensado para eso y coge la fuerza del espacio que el espacio le da para lanzar a su vez un mensaje. El, bueno, otra definición que suele tener bastante éxito y que la gente lo entiende perfectamente es cualquier dibujo eso, o inscripción que si se hiciese en una casa, pues una madre o un padre iría directamente a borrar, porque no, no, esto aquí no, esto aquí no. Cuando los niños hacen pintadas en las paredes o si alguien hace algo, bueno, pues eso que tendría que ir eliminado de ahí, eso se acerca bastante a lo que es un grafito. Bueno, esto es obviamente una definición mucho más informal, ¿no? Pero sí, hay algo que todos entendemos que, uy, esto aquí no debería, no debería estar, en principio. Bien. Gracias, Pablo, por traer esos Mm. comentarios aquí que introducen muy bien el mundo de los grafitos a la comunidad que nos va a ver. En este sentido, hoy quería preguntarte, ¿no? O hablar lo que resta sobre ese hallazgo en el año 2019 en el pueblo de Mues, Mues, ¿no? En Navarra, mues, en sí. el cauce del río Odrón, ¿no? Donde se localiza un soporte, ¿no? Y en ese soporte hay un texto, ¿no? Que has trabajado también junto al profesor Velaza, y la pregunta es, ¿qué pone en el texto, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo consideras, ¿no? Y la última sería, avanzando yo, quizá un poco de spoiler, ¿no? Cómo se trabaja algo por primera vez, en un campo inédito. Siempre hablo ahora de terra incógnita, ¿no? Como uno se adentra en la soledad, ¿no? De que no hay otros testimonios similares. No sé si podemos avanzar en, Sí. en esa charla de, bueno, qué pone y Ujú. cómo lo consideras tú. Sí, pues si me lo permites, igual le doy la vuelta al orden de la pregunta. Empiezo Perfecto, explicando cómo llegamos a él y luego te explico cómo fuimos sacando la información de la, de perfecto, la, de sí, la sí, sí. inscripción. Bueno, la inscripción fue hallada por el grupo Trama, que es una empresa de arqueología de Navarra con una amplísima trayectoria en unas excavaciones de una presa romana que había sido localizado cerca de la ciudad, del pueblo de Mués.
y se encontraron con lo que ellos llamaron una torre de agua, porque enfrente del frente de la presa apareció, sí, una especie de torre, con un hueco en la parte inferior que aparentemente se abría y se cerraba con una reja, y, y dentro de la propia torre un desagüe, un agujero que llevaba obviamente a una cañería que llevaría probablemente a un acueducto. No se sabe a qué ciudad o a qué campos llevaría ese acueducto. Probablemente pasaría cerca de la ciudad romana que está cerca de ahí, en los Arcos, pero esto en realidad es una incógnita. Bueno, lo interesante es que esta primera parte de la cañería y del desagüe estaba forrada de plomo, y en la parte superior, la parte que daba ya a la parte de fuera, tenía un cuadrado también forrado de plomo. O sea, un Sí, sí, cuadrado sí. con en medio el círculo perfectamente forrado que va de la cañería que va hacia adentro. Y en uno de los lados, los arqueólogos se dieron cuenta, la verdad es que yo no entiendo cómo, porque tuvieron un ojo que hay que estar bien Atentos. atento a todo lo que aparece, porque a primera vista ahí no hay absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que el nivel freático está muy alto ahí y está todo inundado. Entonces quitaban el agua, pero eso siempre quedaba humedecido. Y con la humedad y los reflejos que daba Eso, sí. el agua, pues era imposible ver ahí nada. Pero lo vieron, ¿eh? Gracias a Dios lo vieron. El gobierno de Navarra, pues esto interpretó que es un tipo de escritura muy poco normativa, no, que se aleja mucho de la epigrafía lapidaria y se Claro. acerca muchísimo a la epigrafía que aparece en los grafitos, ¿eh? Un tipo bueno, con unos caracteres bastante cursivos, relacionados con la cursiva, y bueno, pues me llamaron para a ver si podía yo emprender la investigación. Cuando yo lo vi, bueno, teníamos un problema muy grande, y es que esta inscripción tenía que estar tapada, porque ha quedado toda la madera sobre la que está incrustado. Incluso ese agujero estaba tapado con un poste, con un madero, que probablemente con una maquinaria subía y bajaba. Esto es importante también porque está relacionado con la inscripción. Probablemente a esta maquinaria se hace referencia ahí. Y esto o se tapaba o se podía ir estropeando con el tiempo. Bueno, los restauradores dijeron que había que taparlo, con lo cual yo no tuve acceso directo a ver la pieza. Eso sí, mandaron a hacer un estudio a una empresa de Zaragoza que hicieron un trabajo magnífico, con unas fotografías muy, muy buenas. Al tiempo pude bajar al agujero a verlo, porque yo dije que yo lo quería ver in situ. Me fui con mis linternas, con la cámara fotográfica, con el trípode, de todo. No sirvió para nada, porque era imposible que el nivel freático bajase más, y siempre estaba humedecido. Así que el mejor trabajo que han hecho, que se podía hacer allí, era el que ya habían hecho estos fotógrafos de Zaragoza. Y con ese material teníamos que lidiar, porque en este caso, no había posibilidad de confrontarlo con la fuente original. ¿Mm? Y bueno, pues a partir de ahí me encontré con un texto que era muy, muy, muy complicado. Se veían un montón de trazos, sí que se leían un par de palabras, se leían VX calendas octobres, lo Vale. cual ya daba también un reflejo de lo compleja que iba a ser esta inscripción, porque claro, XV tiene su sentido, que son 15, pero VX no tiene sentido. O sea, que si le restamos 5 al Claro. 10, nos queda 5. Entonces, ¿para qué poner el 10? No tiene sentido. ¿Mm? En el testacho, tú y yo sabemos que a la hora de escribir los números,
en la teoría está muy fácil, pero a la hora de escribirlo ahí, bueno, hacen un poco de todo, ¿no? Auténticas virguerías. Sí, sí, Claro. sí. Entonces, pues, bueno, luego esto ya hemos podido irlo solucionando todas estas cosas. Y hay gente que tiene una especie de don y que en cuanto ven estas inscripciones empiezan a verlo todo clarísimo y de un vistazo, pum, 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 ya lo tienen todo claro. Yo no. A mí Dios no me ha dado ese don y yo necesito sentarme en el despacho con una buena pantalla, empezar a ver, venga, vamos a empezar por el principio. Aquí, ¿qué hay? Comparando todas las fotos una con otra, la iluminación desde todos los lugares. Porque claro, esto es una inscripción sobre plomo hecha con una punta seca, con un Sí, sí, stylus sí. o algo parecido duro, que se ha rasgado el plomo y ha dejado una especie de rebaba, porque el plomo, al ser blandito, deja una especie de rebaba. Entonces, si la iluminación es en la misma dirección que el trazo, no se ve Sí. nada, pero No si se la ve nada. iluminación es contraria al trazo, se refleja incluso muchísimo más de lo que realmente es, ¿no? Entonces, bueno, pues con las fotografías desde todos los ángulos para intentar tener todos los elementos, pues fui pudiendo más o menos empezar a entender cosas. ¿Qué cosas fueron las primeras? Algunas palabras bueno, que se ven, incluso alguna que se repetía eh, en varios momentos. Luego, había una parte del texto que yo pensaba que se habían vuelto locos o que estaba escrito en algún signario paleohispánico o algo que a mí se me escapaba, porque claro, una inscripción para la cual no teníamos ningún paralelo, pues ahí podía haber cualquier cosa. Hasta que, pues bueno, pues se me ocurrió algo tan tonto como darle la vuelta a la imagen. Y me encontré con que era una doble inscripción. Por un lado Ajá. estaba escrito en un sentido y por el otro lado estaba escrito en el otro sentido. Estas cosas a veces también pasan. Estas son las cosas que uno no escribe en el artículo que luego se publica, se lo calla, pero son las cosas que pasan, ¿no? Hasta que te das cuenta, piensas que ahí el que escribe se ha vuelto un poco loco. Pero bueno, poco a poco van cuadrando. Y Y en la, entonces, sí. sí, perdón. No, no, digo, en la creación de ese texto, a nivel paleográfico, ¿pudiste distinguir diferentes manos o es una misma mano? Solo era por... Sí, sí, sí. Las dos inscripciones tienen una parte que coincide. La que estaba en el sentido contrario al que yo estaba mirando tiene un tipo de escritura más cursiva, menos cuidada, más despreocupada. Y es esta la que, por ejemplo, sí que tiene puesto XV calendas octobres. Gracias a eso entiendo que la otra, aunque está más cuidada y con mejor letra, pero se ha equivocado a la hora de poner los dos términos, ¿no? Bueno, el caso es que es probable que la primera empezasen a hacerla como un tipo de anotaciones y no se quedasen contentos y luego hiciesen la segunda girándose a la hora de escribirla para hacer ya la inscripción formal, la última que querían que ahí quedase. Sigue siendo una incógnita para qué hacen esto, porque aunque hablan de cosas que tienen que ver con probablemente con la presa y la maquinaria, dudamos muchísimo que eso nadie lo pudiese ver nunca. Probablemente se hizo antes de hacer la presa en algún lugar y no sabemos si allí mismo o no, en algún lugar, probablemente allí mismo, porque si no, a la hora de colocar el plomo, habrían también, claro, el plomo se va amoldando al soporte y habrían tenido que apretar y eso creo que habría afectado más a la inscripción y sin embargo la inscripción está bastante bien. Entonces yo creo que o bien no apretaron por ese lado o bien lo hicieron allí mismo. Eh, pero eso es dificilísimo de leer.
y habría que desaguar todo de una forma que es difícil, porque hasta que no vacías en la presa no se podía leer eso. Bueno, el caso es que poco a poco empezaron a surgir ya más las palabras y me encontré con términos como aquea o la palabra buxide, que se repite hasta en 3 ocasiones. En una aparece como en dos aparece como buxide y en una buxis. Em, y son palabras que tienen una gran complejidad filológica. Aquí fue el momento en el que yo dije, bueno, uno debe ser también consciente de sus limitaciones y si quiere hacer un buen trabajo, a veces uno solo no puede. Así que en este caso creí conveniente contar con un filólogo de grandísimo prestigio como Javier Velaza, que bueno, tuve el honor de que aceptase el colaborar a la hora de presentar este trabajo. Y él es el que, pues bueno, pudo sacar un poquito algunas de las, bueno, pues desentrañar un poco el sentido que pueden tener estas palabras, ¿no? Si te parece, ahora sí ya puedo hacer un poco lectura de lo que aparece aquí. Por favor, claro, por favor, claro. Bueno, la primera palabra que localizamos era aquea. Aquea estaba relacionado con la palabra que significa aguja. Y aquí obviamente una aguja de coser no tiene ningún sentido, pero sí nos encontramos con un elemento que puede estar relacionado con todo esto, que es el propio madero que está subiendo y bajando y entrando en este agujero. ¿Esto se podría considerar como una aguja? Pues quizás sí. Tendría cierto sentido. Después de la palabra aquea vienen cuatro letras que son muy difíciles de leer. Puede ser una E o F, una S, pero es muy difícil. A continuación, una cifra. A continuación, buxide. Y esta palabra buxide, es lo que nos ha tenido como que nos ha resultado más difícil de entender. Claro, yo lo primero que antes de contactar con Javier, buxis, pues encontré que hacía referencia al boj, a la madera de boj. Eh, y aquí madera tenemos, y tenemos mucha, pero no precisamente de boj, porque es madera muy grande, no es del arbusto el boj, y aunque el boj puede llegar a tener cierta entidad, pero desde luego ninguna de estas maderas son de boj. Pero esta palabra estaría también en relación con otra que sí que tendría un poco más sentido, que es la de un tipo de caja que viene de una tradición griega, pero que a su vez luego ha evolucionado en palabras como, por ejemplo, buje. La palabra, el buje de los coches es un elemento que tiene que ver con la maquinaria del giro de las ruedas, y esta Sí, sí, palabra sí. viene desde muy antiguo, o sea, este es de época antigua, este sentido. Con lo cual, creemos que aquí lo que se está haciendo referencia es a la maquinaria, a pesos y maquinaria. A continuación, aparece una datación calendarial. Tampoco entendemos muy bien por qué, porque decir que, bueno, que se realizó en las 15º calendas de octubre, pues tiene un sentido si después pones el año. Claro. Pero bueno, ya a continuación vendría, después de las calendas de octubre, el verbo apensawi, que es pesé, y una datación realmente extraña, que es la de calvo por segunda vez, et ser, debe ser serano o un nombre parecido, aedili. En este caso, bueno, ya se nos complicaba todo muchísimo más, porque
no es una datación consular. No hay un año que Calvo por segunda vez y un Serrano sean cónsules, no existe. Y además tampoco conservamos dataciones que sean de los dos ediles actuando como... Podría ser una datación de los ediles, pero es rara porque deberían aparecer los duoviros. En principio, según nuestra idea. Y luego, otra idea que habíamos tenido es que fuese Calvo el 2, que hiciese referencia a que era el duoviro, y Serrano edil. Pero aquí había varios problemas. Primero, que no encontrábamos paralelos para esto, que un duoviro y un edil apareciesen para datar algo, y que, el trazo de el final de edili es clarísimo que es aedili, no es aedile. Entonces, se debería desarrollar como aedilibus, o sea, siendo ediles Calvo y Serrano. A esto surge otro problema añadido, y es que en teoría no hay ediles que actúen como ediles una segunda vez. Sí que hay ediles en España a los que se les concede la dignidad edilicia después de haber sido ediles, pero ediles por segunda vez no. Sí que hay en otros lugares, como el norte de África. Claro, de nuevo, estamos en un contexto muy poco normativo y probablemente en un momento en el que todavía no estamos en un municipio, sino en una ciudad que todavía no se ha constituido en municipio romano. Así que están imitando las formas. Bueno, esto es una hipótesis que además es mía propia, pero bueno. Que es o esto, o que el que está escribiendo está poniendo como a él está pareciendo bien. Que esa también es otra opción, ¿no? Más adelante, Aquí sí. hago un paréntesis, ¿no? Para aquellos, ¿no? Que nos consideren, ¿no? Si se puede llamar expertos en epigrafía, que sepan, ¿no? También que tú eres experto en administración romana, ¿no? Y en este sentido, pues, tu bagaje, ¿no? Te permite realizar, ¿no? Esas hipótesis, ¿no? Que están bien planteadas desde el sentido de la efervescencia, ¿no? A nivel territorial, ¿no? Que Roma está realizando en la península, entiendo yo, ¿no? Que se encuentran situaciones nuevas, ¿no? Y que a lo mejor se debe enfrentar, ¿no? Sí. Y bueno, y te enfrentas tú a nuevos textos, ¿no? Que te generan ese caos mental. Muy bien, pues después de esta extraña datación de los ediles, en la tercera línea nos encontramos con un signo que no conseguimos interpretar y la palabra buxide, de nuevo. A continuación, PP, que entendemos que puede ser, al igual que nos vamos a encontrar después, posita plumbata, o pondo, algo que tenga que ver con pondo, que es sobre el peso, obviamente, la cifra de 142 y luego las palabras posita plumbata, desarrollado. Claro, aquí plumbata quiere decir ya hacer una referencia directísima al plomo sobre el que está escrita la inscripción. Y en la última línea, de nuevo, en la palabra buxis, habet, pondo, que sería el buje, o la máquina. Entendemos que podría, no estoy afirmando categóricamente, pero esto podría ser que la maquinaria tiene un peso de, y aparece una P, que probablemente es una P, y 156. Suponemos que libras, pero bueno, tampoco es algo que estemos del todo seguros, sobre todo porque es que no encontramos paralelos paralelos claros. Sí que hay algunos que podría ser y en
artículo los incluimos, pero es complicado. En definitiva, se hace referencia a una aguja, se hace referencia a un mecanismo, a una datación, al hecho de plomar o de utilizar el plomo para algo y unas cantidades. Esos serían los elementos que resumen estas inscripciones, estas dos inscripciones. Y yo quería, llevas hablando o trasladándonos una serie de palabras sexys, ¿no? Como rara, sin paralelos, poco normativo. Sí. Y yo tengo una pregunta en referencia al texto, ¿no? ¿Cómo lo categorizamos, ¿no? ¿Cómo es un Uf, grafito? ¿Qué es, Pablo? ¿Qué es? ¿Cómo lo tenemos que, no, no me si lo atrevería tuviéramos que no lo vaciar, hemos, ¿no? sí. En una base de datos de Jo. epigrafía, ¿cómo lo Nosotros dejaríamos? nosotros en la publicación no lo hemos llamado grafito, Vale. porque presenta algunos problemas que serían, no sé, quizás como un tipo de anotación de obra, una anotación, aunque una anotación de obra o un aviso sobre ciertas cantidades y algún elemento relacionado con la instalación. Para que, por ejemplo, que si décadas después vacían la presa para limpiarla y para avisar que tienen que tener en cuenta que aquí hay esto, que esto pesa tanto, o que una de las cuestiones que también nos planteamos al principio, antes de terminar de leer la inscripción, era quizás se les está advirtiendo de qué distancia, quizás no son Libera lo que están reflejando las cantidades, igual no es peso, sino es una distancia en relación con el desagüe de, por ejemplo, la distancia forrada de plomo desde ese momento hacia abajo. ¿Qué cantidad de plomo hay hacia abajo? Algo así. Mm. Porque entendemos que el texto ahora lo has hecho público junto al profesor Velaza, ¿no? Y lo leeremos muchas personas, ¿no? Pero ese texto en origen está pensado para ser visualizado por muchas personas, ¿o No, crees no, no, que no. incluso dices, no, a lo mejor vuelven con el tiempo, son para otras personas o para ellos mismos como una especie de control? ¿Está hecho para pocas personas o crees que... Mm, no, hombre, es que otra opción que nos planteamos era, ¿y si simplemente están trabajando en esto, tienen el marco este con el plomo arriba y están haciendo una serie de anotaciones sobre cosas que van llegando, pesos, ¿no? Tanto de plomo, tanto de tal. Y luego eso van y lo ponen ahí. Lo que pasa es que al ponerlo, eso está protegido. O sea, han elegido el lado del plomo que menos estropeado está. Está menos estropeado porque el resto lo han aplanado mucho y entonces lo han manipulado mucho y esto no lo han querido tocar. Pues podría ser. Eh, de todos modos, como te he dicho antes, la lectura es muy difícil, pero extremadamente difícil. Entonces, nos encontramos con muchas cosas contradictorias. Por eso, a veces, lo mejor es, bueno, pues plantear todas las opciones y si algún día aparece un paralelo, esto, bueno, pues precisamente un alumno de Javier Velaza, que ha hecho la tesis sobre inscripciones sobre plomo, él es el que nos confirmó que que no hay ninguna otra a la que nos podamos agarrar de este tipo. Em, que son eso, minucias epigráficas, ¿no? Ajá, muy Restos bien. Restos que epigráficos. pueden parecer que son menos importantes, pero sí, no sé. Nada, pues Pablo, muchas gracias por esta charla. Lo último sería, ¿qué recomendarías a una persona que se encuentra ante un texto de estas características? ¿Cómo uno debe asumir el reto de, de afrontar una lectura, ¿no? En compañía con otros colegas, teniendo mucho bagaje de lecturas? ¿Cómo consideras tú que puedes hacer frente
a un encargo, ¿no? Que en Sí, ocasiones te llega así un encargo y dices, bueno, pues a por ello. pues yo creo que lo que hay que hacer es intentar leer todo lo posible de las inscripciones antiguas. Quitarse el miedo que suele tener pues cualquier persona la primera vez que se enfrenta ante una inscripción. Realmente suele ser algo difícil. Yo a veces incluso cuando voy con mis hijos o cuando voy con gente que voy a un museo y le digo, mira, ¿qué pone ahí? Y dice, ay, pero ¿cómo voy a entender lo que pone ahí? Dice, es muy, muy fácil. O sea, esa barrera que hay que quitársela. Hay que saber que tú sí puedes leer, ¿eh? El tipo de letra, sobre todo la letra más parecida a la capital, que aparece en muchas inscripciones, por ahí es por la más sencilla. Y una vez que ves que eres capaz de leer, pues, pues te animas y sobre todo, tener muchísima curiosidad y ganas de, pues no me voy a quedar aquí hasta que no sepa qué narices pone aquí. Y antes de leer en el texto con la transcripción, voy a intentar sacarlo yo. Y cuando ya me doy por rendido, pues entonces cojo el original o cojo la transcripción y digo, ah, vale, 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 porque aquí no he visto que esto es así y aquí no he visto que esto es así. Vale, vale. Y así la siguiente vez, pues uno va paliando. Y luego, algo que hoy en día yo creo que cada vez se da menos, colaborando mucho y sin miedo a colaborar con otras personas. Y si uno, bueno, pues es más especialista en esto y esta inscripción requiere también más de esto, pues buscar una persona que colabore, tanto para las publicaciones como simplemente para, oye, ¿qué lees aquí? Porque esto es algo increíble. Hay veces que te rompes la cabeza con un texto que no lo leo, que no lo leo, que no lo leo, buscas a alguien que no es experto en eso y te dice, pero si aquí pone esto. Y entonces dices, madre mía, pues es verdad. Es verdad. Yo, como sabrás, yo creo que a ti te habrá pasado lo mismo con nuestro compañero Antonio Aguilera, experto en Tituli Picti. Pues yo he aprendido pues lo que no está escrito a la hora de leer pues eso, las inscripciones y de conocer. Bueno, eso, estar activo, ser inquieto y curioso. ¿Verdad? Muy bien. Pablo, pues lo vamos a dejar aquí. Vale, Gracias por acompañarnos y por habernos hecho partícipes de este hallazgo y de la interpretación del mismo. Así que sin más, gracias. nada, a ti, un placer.